Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Oportunidades para Ingenieros en Canadá. Emigra con tu profesión. Va a estar a cargo de la licenciada Mildred Gutiérrez. Em, la licenciada Mildred Gutiérrez es socia principal de Global Opportunities, con más de 10 años de experiencia en diseño migratorio canadiense y las licencias necesarias a nivel federal y provincial. Incluso se cuenta con la licencia para ejercer derecho migratorio en la provincia de Saskatchewan. No ejercemos derecho migratorio en la provincia de Quebec para poder ejercerlo como consultor de inmigración por el por el colegio, perdón, de consultores de inmigración y ciudadanía SIC. Bueno, bienvenidos. Este es el Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos e Industriales de Costa Rica. Espero que este webinar sea de provecho para todos y le damos la bienvenida a la licenciada Mildred Gutiérrez. Adelante, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar presentes. Vamos a dar inicio. Gracias también por la presentación y al Colegio de Ingenieros por el espacio. Vamos a estar conversando de procesos migratorios canadienses, en este caso enfocados sobre todo a la residencia permanente, es decir, para quienes ya quieran establecerse dentro de Canadá con todos los derechos como tal. Y bueno, en ese sentido, vamos a tener la presentación a lo largo de esto. Bueno, vamos a explicar varias cosas como los diferentes programas, los requisitos, cómo se consideran puntuaciones, las nuevas categorías de programas que hay. En ese sentido, y bueno, es indispensable primero tener claro qué es lo que queremos hacer frente al sistema migratorio canadiense que nos aplica específicamente a nosotros y después de eso pues ya poder definir. Aquellas preguntas o demás que vayan generando en el chat, yo les pediría que lo hicieran al final, porque bueno, durante la presentación me es complejo verlas, entonces pues se van a ir quedando ahí. Así que bueno, preferible escuchar, digerir la información y luego ya al final vamos a revisar en este caso las dudas que pudieran surgir. Ahora bien, para efectos de los procesos, como bien ya se explicó, nosotros que somos Global Opportunity somos un despacho que se dedica exclusivamente a lidiar con derecho migratorio canadiense. Se cuenta con las licencias pertinentes en este caso y en ese sentido, pues tenemos las licencias pertinentes a nivel federal, a nivel provincial y bueno, los procesos canadienses siempre están en constante cambio. Entonces, es importante entender que lo que vamos a estar hablando en este momento, vamos a, pues, en este caso, a verlo y revisarlo, pero si ustedes tienen pensado que es algo que vamos a hacer, no sé, en un año, dos o más adelante, vuelvan a revisarlo porque los procesos migratorios van cambiando constantemente en este caso, ¿no? Así que bueno, lo primero, y eso ya les hablará un poquito más Luis al respecto más adelante, es revisar nuestro perfil, evaluar lo que tenemos o lo que necesitamos en ese sentido para poder de ahí partir. Y en lo que aplica a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso que estamos hablando con el Colegio de Ingenieros, y ustedes son de Costa Rica, pues independientemente de eso, puede haber muchísimas variables. Es decir, hay personas que están solteros, solteras, viven en pareja, independientemente de que estén o no casados, tienen hijos o no.
Hay algunas personas que nunca han viajado, otras personas que sí, hay personas que tienen alguna situación médica que hay que tomar en cuenta. En este caso también, hay personas que tienen muchísima experiencia laboral, otros que apenas van empezando, personas que tienen estudios más avanzados o que a lo mejor lo que van a tener que trabajar es el idioma en ese sentido, ¿no? Entonces, en este caso lo primero que tenemos que hacer es evaluar nuestro propio perfil. En función de lo que nuestro perfil nos permita hacer, ya evaluaremos algunas cosas que se consideran en ese sentido y de ahí partir. Hay personas que serán elegibles a un solo programa, personas que pueden ser elegibles a varios o que tienen que trabajar todavía en algunos aspectos para poder postular en este caso, ¿no? Porque no es como magia, no es una cosa inmediata, no es algo que simplemente pagas y está listo, ¿no? Es un proceso en este caso, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Es lo primero, hay que revisar nuestro perfil, si son, digamos, de manera individual, pues bueno, solamente ustedes, pero si tienen pareja, en ese sentido se revisa en conjunto. Aquí no aplica esta cuestión de primero yo y luego vamos viendo si va mi familia. No funciona así el sistema canadiense. Entonces, si ustedes tienen pareja, tienen hijos o los hijos de su pareja, hay que mencionarlo, hay que revisar esa parte. Los niños no se preocupen, ellos no suman ni restan. Simplemente si es, hay que mencionarlo porque en ocasiones dices, bueno, no, yo no. Comparto custodia, pero no necesariamente está conmigo, o es que estoy divorciado, divorciada. Entonces, en el caso específico de los niños, siempre hay que mencionarlos, si tenemos hijos, en este caso, porque si no se hace, eventualmente se pierden derechos, ¿ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta, porque hay personas que omiten esa información o es muy común omitir a la pareja. No, no, vamos viendo y luego ya estamos hablando y al final de la cita dicen, no, pues es que sí tengo pareja y entonces, o sea, se reajusta todo el proceso. Entonces, en ese sentido, sí es importante comentarlo desde un principio. La asesoría es igual, si es individual o en pareja, no es como que, por eso va a costar más eso. No, no, no. Simplemente así funciona el sistema canadiense, ¿no? Entonces, ya que tenemos claro su perfil, información que se pide en currículum, hoja de vida, como se le llamen, se revisan varias cosas, experiencia laboral, en fin, como les digo, se clasifica conforme a estándares canadienses, sobre todo esa experiencia laboral. Pues ya podemos sentarnos a hablar de los procesos a los que ustedes son elegibles, cómo funcionan esos programas o procesos. Habrá algunos que van a durar 6 meses, habrá algunos que duran 3 años. En este caso, ¿no? Entonces, las diferentes etapas, los tiempos que tiene cada uno en ese sentido y de ahí partir con lo que se quiere hacer. Y habrá personas que tienen tiempo para trabajarlo, habrá personas que no, que tiene que ser una cuestión rápida, no tanto por el hecho de ya queremos empezar, no, simplemente que hay programas que abren y cierran en un lapso de tiempo o tienen una cuota específica. Hay programas que sin problema están abiertos todo el año en este caso. Entonces, en ese sentido, pues es importante revisar, ¿no? Para poder tener esa claridad. Y bueno, ya cuando terminamos esa asesoría, perdón, pues ahora sí, ya podemos llevarnos las cosas por escrito, desglosados costos, qué cosas sí se incluye, qué cosas no, y en fin, ¿no? Porque no es como un menú de precios, cada quien es diferente. Hay personas que tienen un proceso que va a ser bastante ágil, bastante sencillo. Habrá personas que todavía se tiene que trabajar o el proceso en sí va a durar un tiempo más prolongado. Así que bueno, eso ya se va a ir teniendo a medida que se revisa el perfil. Y lo que también tenemos que tener claro es qué es lo que queremos hacer frente al sistema canadiense. Queremos ya enfocarnos a establecernos en Canadá, es decir, ya queremos vivir en Canadá con todos los derechos. Así como ustedes en Costa Rica son libres pues de trabajar o de viajar o de abrir un negocio, de estudiar los derechos que correspondan como ciudadanos de su país. Bueno, pues en este caso el residente permanente, em, como su nombre lo dice, ya viene a establecerse de manera permanente en Canadá, tiene todos los derechos, nada más no puede votar o ejercer por un cargo público de gobierno en este caso.
Entonces, pues bueno, ahí está. Y las visas son temporales, es decir, siguen siendo ustedes extranjeros, son por un periodo específico y según el tipo de visa que tengas, pues la restricción, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende de lo que ustedes quieran hacer. Las visas, en este caso, puede ser una visa de turismo, puede ser una visa de estudio, puede ser una visa de trabajo. Em, Turismo, pues digamos, o ETA, en este caso, pues es solamente para venir a visitar, ¿no? Como su nombre lo dice. En el caso del estudio, si ustedes están pensando en venir a estudiar, sí es importante que revisen todas las nuevas regulaciones para las visas de estudio. Hay un límite impuesto del número de visas que se va a aceptar en este caso y también hay cambios en el sentido del tipo de programa que se puede estudiar para poder tener una visa que nos permita pues estudiar, trabajar tiempo, medio tiempo mientras estudiamos, que cuando nos graduamos nos permita trabajar ahora a tiempo completo por el mismo tiempo que estudiamos y que nos permita avanzar hacia residencia permanente, porque hay muchas personas que hacen eso. Entonces dices, bueno, em, tenemos que revisar esa estructura en función a tu perfil, qué es lo que vas a estudiar, si vas a venir con familia, qué tipo de programa tienes que estudiar para que puedas incorporar a la familia, porque ya cambió bastante, cambiaron los fondos financieros también en este sentido. Y no es que se necesiten menos estudiantes ni nada, se impusieron nuevas regulaciones porque están tratando de em, modificar los ingresos, que se haga un buen uso de los visados, porque obviamente hubo un mal uso en ese sentido. No necesariamente los estudiantes estaban respetando los términos, entonces, bueno, obviamente eso trae consecuencias. Y en lo que reestructuran y reajustan también algunas cuestiones en función de, pues, validar todo el proceso de estudio, pues hay algunas digamos, nuevas imposiciones en cuestión sobre todo financiera y en el tipo de estudio. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren venir a estudiar idiomas, eso no aplica, ¿ok? Eso no funciona. Digo, funciona si quieren venir por una temporada, estudiar el idioma y hasta ahí. Eso no te da permiso ni para trabajar ni para nada, solo para venir a hacer el idioma. Yo es algo que considero que pues si es algo que quieren hacer adelante, pero si es con miras a establecerse, no. Primero revisen lo que realmente quieren hacer em, y sobre todo el perfil para ver si pueden postular de manera directa o en efecto tienen que hacer uso del estudio y de ahí partir, ¿no? Entonces, eso es importante. Nosotros ya la parte de las visas de estudio, bueno, eso se revisa incluso con un asesor em, también educativo. Hay que ver los programas específicos y hay que tener cuidado con el estudio porque muchas personas, sobre todo aquellos que quieran venir a estudiar en zonas como Toronto, o sea, ciudades como Toronto, Vancouver, hay que tener cuidado en ese aspecto porque los requisitos para eventualmente pasar a un proceso de residencia son pues muchísimo más competidos, entonces ahí hay también en este caso, em, pues que tener cuidado. Ya lo verán a lo largo de la charla que hay algunas cosas que también se tienen que considerar, como la edad y otros factores. En ese sentido, no por venir a estudiar y trabajar y demás, quiere decir que en automático ya vamos a pasar a la residencia permanente, ¿no? Entonces, eso nada más para tenerlo presente, precisamente porque cuando se estudia hay una cantidad importante de dinero que se invierte en el estudio, pues lo ideal es que se revise con anticipación cuál es la meta que queremos alcanzar. O hay muchas personas que dicen, yo solo voy a estudiarlo, me regreso, perfecto. Pero si en el camino te quieres quedar, si en el camino se te presenta una buena oportunidad de laboral, o sea, y demás, pues lo ideal es que hayas hecho las cosas en orden y como debe de ser para que si se presentan esas oportunidades o al final decides que si te quieres establecer en Canadá, pues realmente sea viable en este caso, porque es muy común que no lo hacen, no lo revisan hasta que ya están aquí y luego ya después que están por concluir los permisos es cuando dicen, ahora sí me quiero quedar y difícilmente se pueden hacer cambios, difícilmente se pueden volver a hacer esas inversiones de dinero. Entonces, bueno, eso nada más para tenerlo en cuenta. Ahí igual les pueden dejar un link
que hay en la página para que vayan y revisen respecto a las nuevas regulaciones con las visas y demás, para que lo tengan presente y puedan ver los fondos financieros y lo que se requiere. Tenemos una presentación que incluso está en nuestra página ahí disponible de manera gratuita, que pueden ver si eso es lo que les interesa y pues que tengan una mejor noción al respecto. Ahora, la mayoría le interesa trabajar, lo cual está perfecto, pero hay que tener cuidado en esa área. En este caso, yo voy a estar hablando de lo que aplica a Costa Rica, ¿ok? Porque pues estamos ahorita con el Colegio de Ingenieros, entonces el enfoque es hacia Costa Rica. Y esto se los menciono porque cuando se trata de visas, sí tiene que ver mucho, en este caso, en ese sentido, lo que dónde vas a hacerlo, tiempos, demás. El país de donde eres. ¿Por qué? Porque hay países que tienen algunos convenios, hay algunos que no tienen nada. Entonces, los procesos de visa sí pueden variar según tu nacionalidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo un proceso para alguien que va a tramitar una visa, no sé, por ejemplo, de República Dominicana, para alguien de Costa Rica o para alguien de Chile, que tienen muchos más acuerdos, ¿no? En este caso. Entonces, lo que hablo en cuestión de visas aplica para Costa Rica, ¿ok? Si ustedes son de otro país y nos están viendo, porque no sé, que Guatemala, además, les recomiendo que igual vayan a la página de nosotros y vean un seminario específico para su país, ¿ok? Pero estas son visas. Entonces, en la parte de las visas de trabajo, aquí el proceso ordinario para nosotros poder conseguir un trabajo no es esta cuestión de déjame busco en internet y entonces ya postulo y ya que me digan que me van a ofrecer trabajo, no. Depende mucho del tipo de posición que te vayan a ofrecer, el proceso que se va a generar. Si hay un acuerdo que nos permita un tratado de libre comercio que lo permita hacer más ágil o si tenemos que hacer la vía ordinaria en este caso. Entonces, que la vía ordinaria es el MIA. Ese es el proceso regular, ¿ok? Entonces, en el caso del LMIA, la empresa primero tiene que pedir autorización para contratar a un extranjero y es un proceso a través del cual se demuestra, es un proceso inicialmente de recursos humanos, que pues no hay una persona, ya sea residente permanente o ciudadano canadiense, que pueda cumplir con estas funciones, pero el extranjero sí, ¿no? Y bueno, lo más importante es que se le abra una auditoría financiera a esa empresa, ¿no? Se revisa, pues, que vaya al corriente de los impuestos, cuántos empleados tiene, si ha tenido ya extranjeros, si ya, digamos, cumplido con los lineamientos, que el salario sea conforme a la posición, porque dentro de Canadá todas las posiciones están clasificadas, entonces ya una vez que sabemos la posición que te van a ofrecer, pues ya podemos conocer también el salario, dependiendo de la ciudad en la que vayas a trabajar. En este caso, eso es sumamente importante para, pues, evitar que por ser extranjero te paguen menos o demás. Ahora, si te están haciendo una oferta de empleo en algo, tiene que ser algo relacionado con lo que tienes estudios y con lo que tienes experiencia comprobable. Ok, entonces en ese sentido, si tú eres ingeniero, pero de repente están ofreciendo un trabajo en un área, no sé, de un restaurante, pues no va a funcionar porque no es tu área ni de trabajo, ni de experiencia, ni de estudio, ni de nada. Ok, entonces eso es importante. Y aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado. Sobre todo en la comunidad latina es muy común querer escuchar, valga la redundancia, lo que queremos escuchar, ¿no? Lo que se suene rápido, fácil y yo ya me quiero ir a trabajar y listo. Y incluso durante toda la charla, y a pesar de que lo voy a repetir en varias ocasiones a lo largo de la charla, al final incluso van a seguir preguntando y van a seguir diciendo, yo quiero ir a trabajar, ¿dónde postulo y quién me consigue el trabajo y a dónde hablo para que me consigan trabajo? No existe, no hay eso. No. El proceso del permiso de trabajo por sí solo es un proceso extenuante, depende de que la empresa canadiense lo quiera hacer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado
con todo esto que vemos en Internet, de que se solicitan personas y de que Canadá requiere a personas que trabajen en oficios y que págame esta cantidad y entonces ya con eso vamos a conseguirte el trabajo y demás, porque ya vamos mal. No, procesar esta parte o la primera etapa que corresponde a la empresa, pues no le cuesta a quien va a trabajar, le cuesta a la empresa, ¿no? Y no existen agencias, por lo menos no de manera legal o autorizadas por migración o por algún órgano regulatorio canadiense que puedan ofrecerte esta parte de empleo y demás. Precisamente para evitar este tipo de situaciones en la que se estaba presentando bastantes fraudes o personas que vendían esas ofertas de trabajo a unos precios exorbitantes en ese sentido, para evitarlo. Anteriormente, cuando alguien tenía un permiso de trabajo vía LMIA o algún tratado específico, con el que puede ser con Costa Rica, con Chile o con México, se otorgaba una puntuación y se les permitía hacer uso de estos permisos también para poder avanzar hacia la residencia permanente. Y se han cancelado esas puntuaciones. Esto con el fin de evitar precisamente este tipo de fraudes, este tipo de situaciones en donde simplemente pues se aprovechen ya sea del proceso, pero en su mayoría de quien quiere optar a esas visas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que tener cuidado en este caso para que, bueno, no caigan en ese tipo de situaciones que al final, pues a los únicos que ponen riesgos son a ustedes, ¿ok? Entonces, tampoco es imposible, no lo es, pero no es el común denominador de los procesos, digo, siendo honestos en ese sentido, porque el enfoque del proceso canadiense es hacia la residencia permanente. Sí, sí hay una necesidad de migrantes, pero es a nivel profesional. Y la necesidad radica en que sea una persona que ya cuenta con ciertos elementos y con un perfil específico que va a llegar directo como residente permanente y entonces libremente puede trabajar y a través de su trabajo obviamente contribuye a la economía, no a la inversa. Y también es importante, te digo, con las visas de trabajo, yo por ejemplo he tenido personas que tenemos consulta y me dicen, yo tengo 50 años, estoy trabajando en Toronto y ya me di cuenta que a pesar de que tengo permiso de trabajo y tengo esto, no necesariamente voy a avanzar a residencia, ¿no? Porque son otros factores. Entonces, es una serie de cosas que hay que revisar y no comparar con otros países u otros procesos que de repente conocemos y que ya tenemos como arraigados en pensar que funcionan así, porque el proceso canadiense tiende a ser diferente. Ahora, específicamente con Costa Rica, ¿no? Ya sea ustedes, sus hijos o algún familiar, si tienen personas que que quieran venir a trabajar a Canadá de entre los 18 y los 35 años de edad, solo aplica para personas con pasaporte de Costa Rica entre los 18 y los 35 años de edad. En este caso, eh, Em, pueden optar si quieren, hay un programa especial, es un convenio que se tiene entre Canadá y Costa Rica, se llama, el programa se llama International Experience Canada. Y dentro de este programa existen diferentes categorías, son tres tipos de permisos de trabajo, el más común, el que más se conoce, se llama Work and Holiday, y es un permiso de trabajo que se otorga por un año para que puedan incorporarse a Canadá, si ustedes quieren, a trabajar. Ahí sí. Esto es exclusivamente para Costa Rica y solamente aquellas personas dentro de ese rango de edad. O sea, si tú ya tienes 36, se acabó. Es 18 a los 35. ¿Ok? Este programa se abre cada año. ¿Ok? A veces se abre en enero, a veces se abre desde septiembre. Entonces es un poquito variable en ese sentido, pero si al momento que se abre la convocatoria, postulamos y estamos en espera de selección. Esto nos da, si se otorga en ese sentido el permiso, tú puedes, si este año no te seleccionan, el siguiente pues puedes seguir participando siempre y cuando estés dentro de ese rango de edad y que tengas tu pasaporte de Costa Rica y un fondo de ahorro equivalente a los $2.500 canadienses. Em,
En este caso, esos son como los requisitos primordiales, ¿no? Ahora, si ustedes están pensando en eso o ya lo tienen o ya, porque una vez que lo seleccionan, tienen que aceptar la invitación y de ahí pasamos ya al permiso de trabajo, en este caso. Ahora, los requisitos que les comenté es lo que se pide. O sea, no les van a pedir que tengas inglés, que tengas, no. Pero, pero, van a venir a un país donde la mayoría que quiere ingresar o que quiere trabajar usualmente lo quiere hacer porque, bueno, quiere abrir camino a nivel profesional, porque quiere una mejor económica. Entonces, estos permisos no nos limitan a trabajar a nivel profesional, porque muchas ideas también que se tienen es que voy a llegar y voy a trabajar en lo que sea y voy a hacer en esta cuestión de oficio y entonces ya ahí vamos viendo. No, yo recomiendo que si ustedes quieran hacer uso de este programa, igual hay una asesoría específica para ello o si ya los aceptaron, es importante que se preparen para llegar en este caso, porque este tipo de permiso nos puede dar la apertura para pasar a un proceso de residencia permanente, pero también hay que ser conscientes de que, por ejemplo, ustedes que son ingenieros, oye, no tienen problema, pueden venir a trabajar en áreas de ingeniería, pero pues si no tenemos absolutamente nada de inglés, pues no esperemos que no nos van a dar el trabajo como tal en la parte de ingeniería. Porque bueno, pues para desenvolvernos en este tipo de trabajo a nivel profesional, pues es indispensable el idioma. Entonces, usualmente se trabaja en inglés. El francés se utiliza solamente en Quebec, que está exceptuado en este caso. Y en New Brunswick, que es la única provincia bilingüe en ese sentido. Entonces, obviamente, en el resto de Canadá y demás, el idioma predominante es el inglés. Entonces, si es algo importante, es algo que se revisa. Entonces, cuando nosotros generamos esta asesoría o si lo quieren tomar en cuenta, vale la pena que lo revisen con tiempo para que cuando salgan seleccionados sepan cómo usar ese permiso, cómo activarlo, cuándo activarlo, hacia qué vamos a postular en cuestión de trabajos, todo lo que se pueda hacer en ese sentido y que se haga un buen uso de ello. em, para que, bueno, las oportunidades se vayan abriendo en este caso, ¿no? Es muy común con este tipo de permisos que luego están muy jóvenes, todavía no saben qué onda con, ay, no, no sé si me quiero quedar, yo a lo mejor nada más quiero viajar. Llegan, no tienen nada de inglés y pues sí, tenemos el permiso para trabajar, pero no necesariamente podemos trabajar porque el idioma es un impedimento. Entonces, aunque no es un requisito para postular, la realidad de las cosas es que es indispensable para poder trabajar, ¿no? En este caso. Entonces, de ahí partimos. Igual ya en una asesoría se les explica cómo empezar con la parte del idioma, cómo lo revisamos de manera preliminar y no tenerle miedo a esa parte, porque si queremos migrar y queremos venir a un país de habla inglesa, en este caso, pues en ese sentido pues toca eh, prepararnos para ello y tratar de venir, digamos, con conocimiento de qué puedo, qué no puedo hacer, em, qué tipo de trabajo quiero encontrar, qué es lo que quiero en ese sentido, ¿no? Revisar. Regreso al punto, no se me confundan. Este es un proceso estrictamente en Latinoamérica que solo pueden hacer aquellas personas nacionales de Costa Rica o de Chile. Nada más, no aplica para absolutamente ningún otro país. ¿Ok? Entonces, solo Costa Rica y Chile. Entonces, en este caso, para tenerlo claro, y como por enésima ocasión que les digo que lo decimos un montón y lo vuelven a preguntar, no hay agencias de empleo. No existen las agencias de empleo, por lo menos no de manera legal para efectos del sistema canadiense. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Si ustedes tienen una oferta de empleo, em, y revisen que sea genuina, que la empresa en efecto esté constituida, qué tipo de proceso se va a generar para ustedes, qué implica y toda esta parte. Entonces, si lo tienen, en ese sentido, sí recomiendo que tengan una asesoría, aun y cuando la empresa se va a encargar todo para que ustedes estén al tanto de pues, ¿qué tipo de proceso? Siempre es bueno conocer lo que estamos procesando para nosotros, porque al final, pues somos nosotros los que se ven en este caso, o sea, los que nos puede impactar de manera favorable o negativa, ¿no?
Así que bueno, vamos a enfocarnos ya a hablar de los procesos hacia residencia permanente, ¿ok? Ya cuando vamos a establecernos dentro de Canadá, ya que queremos vivir acá con todos los derechos. En efecto, podemos igual ver muchas noticias y demás. Hay muchos programas que han cambiado, hay programas que se han abierto, hay programas que han cerrado. Eso siempre pasa el primer trimestre del año. Cambian los números migratorios. Eso es, digamos, todos los años, ¿no? Por eso tenemos una regulación quienes nos dedicamos a esto, sobre todo en el caso de derecho migratorio, porque es un derecho en constante cambio. Ahora, ya cuando somos residentes permanentes, ahí sí, desde el día que llegamos, somos libres de trabajar, ese no va a ser problema en este caso. Ya tenemos acceso a la parte educativa. Ahí sí ya queremos nosotros estudiar, no sé, una maestría o queremos otra carrera o queremos, ahí sí ya tenemos acceso a becas, incentivos financieros. Para los niños en este caso es gratuita la educación desde kindergarten hasta high school o secundaria, bachillerato, que ustedes le llamen, en este caso. Pero si ustedes están buscando becas para incorporarse a estudiar a Canadá, todavía siendo extranjeros, no, eso no aplica. Entonces, las becas, pues las serán becas que les da su país o alguna otra institución, no, no Canadá. Y si tienen una beca, entonces no pudieran postular eventualmente a procesos de residencia. Entonces, en ese sentido, nada más tener clara la diferencia. El sistema de salud en Canadá es gratuito. Es un sistema público, se tiene una tarjeta de salud, se acude al doctor de familia, especialistas, hospitales, en fin. Y de ahí partimos con la mayoría de los requisitos o por eso la preocupación de la edad frente al sistema canadiense. La edad sí es un factor importante, ya empezaremos a revisar los rangos de edades en cada provincia. Canadá se divide en provincias, hay países que les llaman estados, dependiendo. Canadá tiene provincias. Y cada provincia tiene un rango de edad diferente según sus necesidades, en este caso migratorias. El clima es algo que siempre les preocupa mucho. Eso no lo vamos a poder cambiar, así como va a ser un frío intenso en invierno, pues hará calor en verano, en ese sentido, ¿no? Entonces, en este caso, pues nada, tenerlo en cuenta y enfocarse, el sistema canadiense o la política de migración sigue abierta, pero hacia un enfoque particularmente profesional. Entonces, en ese sentido, esa es la parte. Entonces, aquí la confusión viene de yo quiero trabajar y demás, entonces, pero es al revés. Para postular a los procesos de residencia permanente no se requiere tener una oferta de empleo. Digo, algunos casos en los que sí, pero hay programas en los que no es necesario en ese sentido. Entonces, aquí en nuestro propio perfil nos va a permitir ingresar. Ya cuando lleguemos, como les digo, pues sí, ya tenemos acceso. Ahí sí habrá ya como residentes permanentes desde que llegan, o en el caso de nosotros desde antes, revisamos hacia qué provincia se van a orientar, cómo empezar con la búsqueda de trabajo, pero ya es diferente. Además de que las provincias, algunas más que otras, dependiendo de las necesidades, pero tienen ese apoyo cuando llegan para, pues, ayudarlos con esa búsqueda de trabajo, si necesitan algún tipo de licencia, que ya lo hablaremos más adelante. em, si quieren más clases de inglés o francés, si quieren optar a becas, abrir un negocio, ya es totalmente diferente porque ya son residentes permanentes y Canadá es un país de migrantes. Esa es una realidad. Entonces, la mayoría vas a voltear a tu lado y el otro estudió en una universidad extranjera y te harán experiencia, ya habla otro idioma, aparte del inglés o el francés en este caso, entonces es lo más común en ese sentido. Y bueno, pues precisamente el proceso de adaptación viene y por eso hay un perfil específico de migrante. Entonces, los programas hacia residencia permanente se dividen en dos grupos, programas a nivel federal y programas a nivel provincial. A nivel federal son los que la mayoría conoce, son los que pueden ver en la página de migración. Esto es variable. Existen tres categorías que son las que más vamos a conocer, que son estas. Trabajador calificado, experiencia canadiense, trabajador de oficio. Y luego tenemos las categorías específicas. En este caso, esas sí ya cambiaron. Se reajustaron hace un poquito en cuestión de todas las ocupaciones en demanda e incluso se cambió una categoría. Y bueno, si han revisado,
Algo al respecto, en este caso pudieron haber escuchado el término de Express Entry. Este es el sistema a través del cual se genera la selección de las personas que están participando a alguna de las categorías federales, en este caso. Y bueno, en ese aspecto van a revisar cuatro factores: idioma, edad, experiencia laboral y nivel educativo. Esos cuatro elementos van a generar un puntaje y ese puntaje es importante dependiendo en la categoría que quiero participar. Porque cuando voy a participar no basta con reunir los requisitos mínimos. Cada persona es diferente, puede tener, digamos, unos más puntos que otros, dependiendo. Pero al ingresar yo mi aplicación a este sistema de Express Entry, no hay nadie viendo la aplicación. Es un sistema de cómputo meramente. Entonces, este sistema de cómputo lo que va a hacer es, si tenemos 3,000 aplicantes en la categoría, pues de esos 3,000 aplicantes va a tomar los mejores puntajes hacia un corte, ya que no seleccionó. Ahora sí, el oficial de migración empieza a revisar. Entonces, en ese sentido, ya cuando revisó, pues ahora sí, ya se empieza con el procesamiento, ya para eso ya habremos reunido lo que necesitamos y demás. Entonces, desde un principio es importante revisar nuestro perfil, no compararnos con el de al lado. Es que como estudiamos lo mismo, vamos a hacer igual. No, porque a lo mejor la edad es diferente, porque a lo mejor los años de experiencia son diferentes, porque el tipo de posición es diferente, porque el idioma que tiene cada uno es diferente, variables. Entonces, en ese sentido, la preocupación de muchos es el idioma, que en efecto se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando lleguen, ustedes sí puedan incorporar precisamente la parte laboral, porque no tienen restricción para trabajar, como cualquier canadiense, no es problema. Los ingenieros realmente no tienen inconveniente, o sea, los procesos que son un poquito más extenuantes son para quienes estudiaron medicina y las personas que estudian derecho, esas dos áreas. Y no es que no se pueda, se va a poder, no es inconveniente, es algo tampoco extraordinario. No, simplemente de repente hay como mucha desinformación em, al respecto, o más bien poca información. No necesariamente en la comunidad latina es habitual hacer ese tipo de procesos, pero bueno, en el caso de nosotros sí tratamos de hacer muchísimo hincapié en esas áreas porque bueno, pues son áreas, sobre todo la de medicina, que pues no tiene mayor problema, no es como que vuelven a estudiar, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son otras áreas, pero si la preocupación es esa, digamos que esas son las dos áreas que realmente requieren de un proceso que sí va a durar como en promedio un año, ¿no? Em, en este caso. Entonces, el idioma, como les decía, es importante porque, bueno, pues de ahí dependemos, porque ya venimos con todo lo demás, con nuestra profesión, con nuestra experiencia, pero pues necesitamos trabajar en el idioma que se trabaja, que es en este caso usualmente el inglés. Entonces, en el caso del inglés, nos piden un examen oficial que puede ser CELPIP. Ese solo está en Canadá, en algunos países. Sí hay algunos países de Latinoamérica que ya lo tienen, son pocos. Pearson Core, solamente el Pearson Core, porque hay diferentes tipos de Pearson. El más usual, por ejemplo, en Costa Rica es IELTS general. Ok, ese es el que usualmente se presenta. No aplica ningún otro examen, que si van a presentar el TOEFL, que si presentaron el Cambridge, que si presentaron el no sé qué, no aplica. Solamente alguno de los tres que les mencioné para el inglés. Y en el francés hay dos, TEF Canadá o TCF. Entonces, en este caso, depende de lo que quieran hacer. Hay personas que dicen, oye, yo sabes que yo me voy a guiar por el inglés, perfecto. Ya yo tengo niveles avanzados de inglés, está bien. O no, yo me enfoqué a estudiar francés, está bien. Hay personas que dicen, oye, ¿sabes que yo no? Yo estoy en básico. Ok, también está bien. Digo, no es imposible. Yo he tenido clientes que están en básico y de repente nos llegan a niveles muy buenos. Depende mucho del enfoque y depende mucho de que estén conscientes de que hay un trabajo de por medio, ¿no? Porque regresamos al punto en donde hay cosas que se generan y que el procedimiento legal y todo lo que vamos a hacer y demás, eso no es problema, pero hay cosas como estos puntajes y estos elementos que dependen de ustedes. Entonces, tampoco tenerle miedo a eso. No tener esta idea también de que es que hasta que esté allá ya me va a llegar el inglés. No es cierto, eso es también un mito, no necesariamente. Pero sí tener estrategias
y poder organizar en ese sentido. Entonces, si ustedes dicen, no, sabes que yo tengo un básico de inglés y de plano no me entra, pero el francés sí, y me quiero enfocar a estudiar francés, adelante. Oye, yo quiero estudiar, no tengo ninguno, pero quiero empezar a estudiar los dos. Digo, cada quien es diferente. Hay personas a las que pueden estudiar sin problema idiomas y personas a las que les cuesta más trabajo. Yo recomiendo que si yo tengo mi básico de inglés, síguete, ¿no? Síguete con el inglés, trabájalo y demás. Ya, oye, ya estoy en un avanzado, yo ya no tengo problema y quieres agregar puntaje y quieres incorporar el otro idioma que está, en este caso francés, adelante. Pero no quieran, porque no, de nada sirve tener, por ejemplo, francés en básico e inglés en básico. En el puntaje no va a haber diferencia. La única diferencia, si tú ya tienes uno en nivel avanzado y quieres agregar a lo mejor el otro en básico, en intermedio, ahí sí. No, pero si no, no. Entonces, si tú tienes un intermedio de inglés, síguete con el inglés, ¿no? Ya, o sea, para que el puntaje se refleje de mejor manera. Regreso al punto, porque los niveles de las aplicaciones realmente son intermedios, pero habrá que ver en qué categoría quieres participar y cómo punteas en las otras variables para saber tú específicamente qué nivel de idioma necesitas. Una cosa son los requisitos mínimos que tiene la aplicación y otra cosa es tu puntaje. Y el puntaje importa porque elegibles son muchas personas, pero lo importante es que el puntaje sea competitivo, es decir, estoy dentro del rango que al día de hoy están seleccionando porque lo que quiero es que cuando ingrese mi aplicación, la cual ya trabajé, la cual ya me tomó el tiempo, ya en el proceso, mis exámenes, mis evaluaciones, todo, pues obviamente lo que quiero es pasar ese filtro de selección y cumplir el objetivo que es obtener la residencia permanente. Entonces, en ese sentido, nada más considerarlo. La experiencia laboral en estas categorías, ¿ok? Es de un año, ya después de los 3 años es el tope del puntaje. La edad, ahorita la vamos a ver de provincia en provincia. El nivel educativo, sí empezamos con carreras universitarias. ¿Ok? Entonces, una vez que concluimos nuestra carrera universitaria, eso es. En este caso, o puede ser que tengas la carrera universitaria, luego maestría, doctorado. Hay personas que tienen dos carreras universitarias, hay personas que tienen una carrera más un posgrado, en fin, diferentes cosas. Eso se evalúa, pero estos sí son estrictamente para personas de nivel universitario en adelante. El fondo financiero, en este caso, es un requisito que marca gobierno y estipula una cantidad específica para el núcleo familiar, que siempre está incluida la familia. Entonces, si es una persona, dos, tres, cuatro, la que va incluida en la familia. Eh, el núcleo familiar solo abarca, digamos, a quien postula el aplicante principal, la pareja y los hijos o los hijos de mi pareja, hasta ahí. O sea, no aplica que si papás, que si primos, que si hermanos, no, esos no, es nada más el núcleo familiar inmediato en ese sentido. Y bueno, los fondos financieros se los van a dejar ahí en un link para que los revisen, acaban de cambiar hace poco y en este caso los pueden considerar. Regreso al punto, ya que en una asesoría, ya que se revise, se les dice cómo se presentan, en qué momento, em, eh, cuándo se tiene que tener el dinero, cómo se va a maniobrar con esa parte. Ese fondo financiero es para ustedes, o sea, nadie lo va a tocar, nadie lo va a usar. Solamente que si cuando llegan a Canadá no quieren o no pueden trabajar, es el sustento que se entiende que durante el primer año pues puede solventar como los gastos básicos y de plano nadie quiere hacerlo. Pero honestamente las personas que vienen en este tipo de categorías tienen ya los elementos indispensables como para incorporarse a la vida laboral de manera pues ágil y activa, ¿no? Entonces, regresamos al punto donde por eso es importante estos elementos. Las categorías, como les dije, generales, la más utilizada es esta, que es la de trabajador calificado, porque aquí sí participan todas las profesiones, todas las posiciones, no es problema. En los procesos de residencia permanente participan todas las nacionalidades, aquí no hay distinción, es un puntaje. Entonces es igual para todos. Así sea de Inglaterra, va a tener que presentar un examen de inglés. Ok, así haya nacido en Francia, tiene que presentar, si quiere, el examen de francés. Ok, no va a haber distinción porque como yo nací acá y tú acá, no. Los procesos de residencia son iguales para todos, en este caso. Ok, entonces, en ese sentido, aquí sí.
lo que estoy explicando aplica para cualquier persona en este caso, ¿no? Aquí no hay diferencia por nacionalidad. Eso es estrictamente en las visas, que son procesos temporales. Entonces, el programa de trabajador calificado, pues revisa esos cuatro elementos, se genera un puntaje y podemos participar sin problema. En este caso, está abierto sin problema también todo el año. Luego está la categoría de trabajador de oficio. Ahí sí se requiere primero una oferta de empleo, son ocupaciones específicas y demás. Em, Eso ya se revisa dependiendo de lo que hagan, ¿no? Y si tienen esa oferta. Y luego está el proceso de experiencia canadiense, que aquí esta categoría está enfocada usualmente a quienes vienen a estudiar dentro de Canadá o a quienes han venido con ese Work and Holiday, porque para poder participar se requiere un año completo de experiencia laboral en una posición que califique, quiere decir a nivel profesional, que ha sido tiempo completo, en este caso, y de ahí pasamos. Entonces hay personas que vienen, estudian un programa válido para migración. Después pasan a la fase laboral, cumplen con ese objetivo y pasan al proceso, o igual las personas que hacen uso del Work and Holiday, en este caso, pero no hay que confiarnos porque no es en automático. Aquí las edades sí importan. En los programas federales, estos programas están orientados a gente joven con poca experiencia laboral, pero muy buenos niveles de idioma. ¿Ok? Estos programas no usualmente tendemos a utilizarlos en personas menores a los 35 años de edad. ¿Ok? Dependiendo de cómo estén los puntajes para cada categoría. Por eso es importante revisar. Por eso les decía, en ese sentido, hay que ir considerando todo, el conjunto de cosas para poder ver, ok, eventualmente clasifico a esto o no, o ya, yo soy elegible, no es problema, ya puedo participar porque ya no, ya reúno todo, o tengo que trabajar un poco más en el idioma, o estoy por graduarme, entonces no es problema, lo empiezo a trabajar porque tan pronto me gradúe ya quiero postular porque yo ya incluso tengo experiencia o no, me gradúo, genero mi año de experiencia, en fin, diferentes cosas que pueden pasar. Cada quien es diferente en este caso. Pero bueno, en ese sentido nada más tenerlo en cuenta. También existen categorías especiales. En estas categorías, después de los 41 ya no generamos puntaje, pero a partir de los 30 empieza a bajar el puntaje. Ok, y estas son categorías especiales. En este caso está la categoría de salud, la categoría de francés, la categoría de ingeniería, ciencia, tecnología, matemáticas, em, la parte educativa, que es la primera vez que existe un área de educación, siempre había estado como fuera de las ocupaciones en demanda, la categoría de oficios y la categoría de agricultura. Estas sí cambian cada año, acaban de cambiar. Entonces, si quieren ir a la página de nosotros, pueden ir, ya les dejaron ahí el link. Vayan, dan clic y pueden dar clic en la que más les interesa, por ejemplo, la ingeniería o demás, y pueden revisar, en este caso, el listado general de ocupaciones que se tiene. Regresamos al punto, es un poquito complejo explicar. En Canadá existe un compendio enorme donde una clasificación de todas las posiciones, además. Entonces, bueno, esas son como las cosas generales, luego de ahí vienen otras, pero nada más para que se vayan dando una idea en ese sentido. Y bueno, estas sí van cambiando cada año. Entonces, si en este momento su ocupación está en demanda y quieren participar, mi recomendación es que lo hagan, porque el año que viene a lo mejor ya no necesariamente está en demanda. Entonces, eso es importante. La categoría de francés es una categoría que en este momento se le va a dar prioridad, porque es un idioma que se está perdiendo. Realmente la mayoría de quienes postulan la residencia tienden a tener el idioma inglés como predominante. Entonces, pues hay un incentivo frente al francés. O sea, que si ustedes han estudiado francés o como les dije, ya tienen su inglés y quieren avanzar en este camino, ¿cuál es el requisito para postular esa categoría? Pues tener el francés, ¿no? Entonces, estas categorías abarcan hasta los 45. Entonces, si ustedes son personas que dicen, yo ya tengo experiencia y tengo estudios y tengo hasta maestría y tengo todo y tengo mi inglés y aparte quiero avanzar, o yo he estudiado francés sin problema, ya lo tengo y ahí está, bueno, es algo que pueden considerar en este caso. Regreso al punto, no se requieren ofertas de empleo para participar. Una vez que nosotros nos incorporamos a través de estas categorías, optamos a la residencia permanente y cuando llegamos,
podemos trabajar desde el día uno o somos libres si no queremos, pues no trabajamos. Ahora, la realidad es que la mayoría necesita trabajar para subsistir y demás, entonces, bueno, se entiende que si tienes experiencia en el rubro que postulaste, los estudios para ello y demás, pues lo más probable es que te vayas a dedicar a eso, ¿no? En este caso, pero para que se entienda, porque el proceso canadiense está enfocado, o sea, ya que llegas y con todos los derechos como residente, pues ahora sí puedes trabajar sin problema en este caso. No al revés, el proceso es más complejo si lo quieren hacer a la inversa de déjame primero consigo la oferta, porque entonces no depende de mí, dependo de una empresa y que lo quieran hacer y que se dé toda esta situación para eventualmente, dependiendo dónde es ese trabajo y qué posición y demás, ver si puedo pasar al proceso de residencia. Entonces es un poquito diferente, esto depende de ustedes y si el miedo es el idioma, pues nada más hay que trabajarlo y tener disciplina en eso para poder avanzar en el proceso si eso es lo que les está fallando en este caso. Pero estas son las categorías de ocupación en demanda, estas son las categorías en este caso de ingeniería, en este momento aquí están en ese sentido, que está la parte mecánica, eléctrica, electrónica. Estas son las categorías, o en este momento, estas son las ocupaciones en demanda en esta categoría, en este caso. Y bueno, pues obviamente tenemos que tener por lo menos 6 meses de experiencia laboral en alguno de estos rubros para poder clasificar dentro de esta categoría o de cualquier otra que les mencione acá, digo, a excepción del francés, ahí nada más es cuestión de que pues, tengas el nivel de francés que se requiere. Pero en las demás categorías o en las categorías especiales, en ese sentido, pues la idea es que si tú tienes experiencia y estudios enfocados a estas áreas y reúnes los requisitos, el puntaje que se requiere, pues podamos participar y pasar el filtro hacia residencia permanente en este caso. Entonces, estas son algunas de las categorías en ese sentido. No se preocupen. Aquí, nuevamente les comento. Así como ustedes, no sé, ustedes son ingenieros, ¿no? El oficial que va a revisar su aplicación no es ingeniero, no lo es. Ni yo tampoco soy ingeniero civil, ni arquitecta, ni ingeniero mecánico, no. Nos enfocamos a la parte de derecho. Entonces, lo que va a corresponder en la asesoría, antes de clasificar tal cual, porque una cosa es lo que ven ahí y otra cosa es clasificar en función de las actividades, en este caso. Analizamos precisamente lo que han desarrollado en su experiencia laboral, las actividades que han desempeñado y sobre eso clasificamos la categoría que corresponde. ¿Ok? Porque a pesar de que a lo mejor ustedes estudiaron ingeniería eléctrica, electromecánica o mecánica, en ese sentido, a lo mejor trabajan en otras áreas. Ok, pero yo no estoy trabajando en lo que respecta estrictamente esto. No, yo estoy trabajando en el área de management. No, yo soy el CEO. No, yo soy esto. Yo trabajo en esta área como de supply chain. No, yo trabajo en project management. Son diferentes en este caso, ¿no? En ese sentido. Entonces, em, dentro de la asesoría ya es que se clasifica y por eso se pide la información que pedimos para poder clasificar y orientar a la categoría que corresponda según sobre todo su experiencia laboral, en este caso. Así que bueno, los programas provinciales son, digamos, la otra parte de los programas. Aquí es diferente. En los programas provinciales no podría postular una persona muy joven, ¿ok? Porque pues, si está recién graduado no aplica. Los programas provinciales están enfocados a personas que tengan un rango de 6, incluso hay programas que revisan hasta 10 años de experiencia laboral en este caso. Entonces, pues alguien recién graduado no puede, no hay manera de postular a estos procesos, ¿no? El idioma es diferente, aquí sí podemos empezar, hay programas que empiezan en niveles básicos, en niveles intermedios. La edad ya la revisaremos, los rangos sí son muy diferentes en cada provincia, pero la experiencia laboral es el factor más importante. Aquí usualmente presentan las personas arriba de los 35 años de edad, en este caso. Y el nivel educativo sí puede ser una carrera técnica, universidad, maestría, doctorado. El fondo financiero puede variar de provincia en provincia, pero ríjanse por el programa federal, la mayoría sigue eso. E igual vamos a abarcar a la familia en este caso. Y bueno, pues estos son los salarios mínimos y edades para efectos de los programas en las provincias.
Ok, el salario mínimo acaba de cambiar. Básicamente se estandarizó. En este caso, esto es a nivel federal. Acaba de pasar hace poco. Em, no- es la primera vez que pasa y es un poquito variable, porque no crean que, digo, el ganar lo mismo está bien hasta cierto punto, pero no se vive de la misma manera en Ontario que en New Brunswick, ¿no? O sea, esa es una realidad. Entonces, esto se los menciono porque la mayoría piensa que vivir en British Columbia o Ontario es donde les va a ir mejor y que allí es donde van a encontrar trabajo y que allí es donde van a hacer todo lo que quieran hacer a nivel profesional. No, honestamente no, es lo más competido. Los programas son los más, en este momento, complejos. Entonces, si ustedes tienen familia, quieren comprar casa, quieren abrir un negocio, incluso ayudar a otros miembros de su familia, honestamente, hay provincias que tienen una apertura amplia a nivel migratorio, en este caso, y vale la pena revisar porque no es lo que se imaginan. La mayoría dice, es que si voy allá, entonces eventualmente me puedo mudar a Toronto. No, no pasa ya cuando estás acá. Pero sí pasa o es muy común que las personas que llegan a Toronto, que llegan sobre todo a ciudades como Vancouver, llegan, les cuesta encontrar trabajo, tardan un poco más, porque si como llegan ustedes, llegan miles. Y en este caso, el costo de vida es mucho más alto. Y entonces empiezan con los ahorros y que ya se nos va y que las rentas son súper caras y que esto y aquello. Y entonces terminan por eventualmente tener que moverse a otro lado, ¿no? Porque esa es la parte. Entonces, bueno, pues depende de lo que cada quien quiera hacer. Yo soy muy, em, o hago mucho hincapié en esta idea o noción que tenemos de vamos a llegar a trabajar en lo que sea y no pasa nada. Si eso es lo que ustedes quieren hacer, adelante. Pero la parte migratoria tiene que ver también con esas ganas de querer salir adelante económicamente. Y aunque tú digas, es que voy a ganar en dólares, y si siempre lo vamos a querer estar cambiando nuestra moneda, a lo mejor puede parecer más, pero también vamos a vivir en dólares, también vamos a gastar en dólares, también, o sea, la economía en la que vamos a vivir es la canadiense. Entonces, si tú ya estudiaste, si tú ya tienes una profesión, ¿por qué no ejercerla? Si no tienes impedimento para ello, ¿no? En este caso. Entonces, eso es algo en lo que me gusta muchísimo trabajar porque creo que la comunidad latina le hace falta realmente valorar que tiene todo el potencial para hacerlo y no hay mayor, digamos, problema en ese aspecto. Entonces, British Columbia y Ontario abarcan hasta los 41 años. Alberta, Manitoba y Nueva Escocia hasta los 45. Saskatchewan a los 50. New Brunswick a los 55, también Prince Edward Island y por último Newfoundland a los 59. Y ahí están los territorios. Esas sí son zonas muy frías. Si alguien quiere revisar eso, se revisa en una asesoría, porque esas usualmente es porque tienen familia o porque tienen una oferta específica de empleo. Estos salarios es el mínimo, es a un salario por hora. Se entiende que son trabajos tiempo completo a partir de las 30 horas laborables, pero usualmente se trabajan 40. ¿Ok? Y esos son como, ese es el salario mínimo. Estamos hablando de alguien que a lo mejor trabaja en una cafetería, que es mesero, ese es el trabajo mínimo, perdón, el salario mínimo en este caso, ¿ok? Estas son las provincias con mayores programas, como el área de Saskatchewan, que tiene bastantes programas, incluso hay programas a los que se puede postular sin necesidad de oferta de empleo. Si a ustedes lo que les interesa es venir a estudiar una maestría, les recomiendo Manitoba, porque tiene programas específicos, pero también hay que cuidar la edad. O sea, si yo ya tengo 40 y quiero venir a hacer una maestría en British Columbia, está bien, pero que sepa que no me va a funcionar, porque si abarca hasta los 41, de aquí a que yo acabe la maestría, pero que luego trabaje, pero que luego haga todo, ¿cuántos años voy a tener? Ya no me funciona. Entonces hay que revisar eso, ¿no? En ese sentido. En este caso, tenerlo pensado es lo mismo. Oye, yo tengo una oferta de trabajo para trabajar en Toronto, pero resulta que yo tengo 42, está perfecto, me voy a ir a trabajar, pero eso no quiere decir que eventualmente pueda pasar el filtro hacia residencia porque la edad me lo impide. Las edades son importantes porque, como les dije, el sistema de salud es gratuito. A medida que vamos cumpliendo años, pues en- se va necesitando más del sector salud, nos cuesta más la adaptación.
Y en Canadá, si tú tienes algún impedimento físico, mental, tienen que entrar seguros de gobierno para la manutención. Entonces, lo que buscan es que todavía tengas una vida productiva, que todavía vayas a contribuir a la parte económica a través de tu trabajo. En este caso, entonces, bueno, eso es algo que desafortunadamente sí se considera. Por eso no lo dejen pasar, porque muchas personas también llegan, es que, bueno, yo no lo necesito, yo estoy súper bien, pero lo quiero hacer por mis hijos y está perfecto, pero a la persona que van a calificar es a ti, no a tus hijos. Entonces, entre más pospongas, más complejo se vuelve en ese sentido. Entonces, eso sí es importante con el factor edad. Ya arriba de los 59 pues no hay proceso que se pueda generar. Ahora, em, algo que siempre les interesa en el caso de las ingenierías es lo relativo a las licencias. En el caso de los ingenieros, es importante primero llegar, trabajar, conocer su rubro y eventualmente pasar, si quieren, a la licencia. Primero porque hay que saber hacia qué provincia van, en dónde se van a establecer. Cada provincia puede tener diferentes regulaciones. A veces no requieren licencia, a veces sí. Y las licencias son responsabilidades. No es convalidar estudios, no es revalidar carrera, no es eso. Las licencias son responsabilidades. O sea, si ustedes trabajan, tienen un equipo de 10 personas que están a su cargo y ustedes son los que cuentan con la licencia, cualquier tipo de negligencia, cualquier situación que se presente en ese sentido, ustedes son los responsables. Ustedes son los que tienen que tener los seguros, a ustedes son a los que se les va a demandar. Entonces, la mayoría, por lo menos de mis clientes, honestamente, en cuestión de ingeniería, la mayoría como que se preocupa por esto, pero luego llega, trabaja y dice, yo no quiero la licencia, no la necesito, o yo estoy trabajando en un área de project management, o yo estoy trabajando en otra área que no necesariamente quiero hacer eso, no quiero tener esa responsabilidad. En ese sentido, entonces mi recomendación es primero tengan claro hacia qué programa van a pasar, qué van a hacer, en qué provincia, y después entonces ya organizan esa parte, porque a lo mejor ustedes empiezan un proceso de licencia para Ontario y resulta que el programa para el que son elegibles es no sé, en Manitoba, pues no va a funcionar esa licencia. Y usualmente las licencias se pueden obtener en un principio, se puede hacer parte del proceso, pero ya como tal, en este caso, em, en ese sentido, se permite pasar ya o se concluye el proceso cuando son residentes permanentes. Entonces son procesos que pueden ser costosos y que si todavía no tienes claridad, en este caso yo recomendaría cuando ya esté tu residencia aprobada, ahora sí, si quieres empezar a verlo, revisarlo, que ya tienes claro hacia qué provincia estás enfocado, dónde vas a llegar, qué vas a hacer, ahora sí, ¿no? En ese aspecto, eh, pues para tenerlo claro. Pero aquí pueden checar, se llama engineerhere.ca, así, engineerhere.ca, y ahí pueden revisar. Esta es como la parte general de todas las ingenierías, y ahí pueden revisar según lo que quieran hacer y demás, todas las instituciones que regulan acá en cada provincia. Regreso es como informativo, pero no recomendaría ahorita empezar un proceso en ese sentido. Ahora, aquí estos son algunos ejemplos, ahora sí, ya de salarios a nivel profesional en algunas categorías en demanda, ingeniería sobre todo, por ejemplo, si ustedes trabajan a nivel management. Este es el salario por hora en dólares canadienses, ya ustedes hacen la conversión en la moneda que más les convenga. Entiéndase, por ejemplo, que si este es el salario, se empieza usualmente en este, que es el median wage. Este es como el mínimo de plan, no tenemos experiencia, o este ya es a nivel senior. Pero bueno, suponiendo aquí, por ejemplo, en esta parte eléctrica, bueno, pues 46,63 la hora. Eso lo multiplico por 40 horas a la semana, por 52 semanas que tiene el año, y ese es el salario anual. Ok, entonces, esos son los rangos. Estos rangos son a nivel federal. Puede variar. No crean que esta cantidad las ponemos nosotros. Regreso al punto, hay un compendio enorme de todas las profesiones, de todo, y ahí podemos revisar qué salario corresponde según la ciudad en donde van a vivir. Entonces, eso ya es un poquito más, em, digamos, en una asesoría que ya tengamos como más información al respecto, que ya podemos tener esa claridad, sobre todo también sabiendo hacia dónde van, pero esto es como la media a nivel nacional en este caso. Ok, entonces, estos son salarios o nada más para que ustedes se den una idea en ese sentido.
Y bueno, pues es mucha información en este caso, pero esto es para que se den una idea a nivel general de cómo funciona el proceso, qué les puede servir a ustedes, qué es lo que quieren hacer. Primero tener esa idea clara y luego ya procesar en este caso. Y bueno, pues también para entender que no necesariamente necesitamos de una oferta de empleo si queremos postular directamente a la residencia permanente. Ok, entonces si quieren revisar noticias, porque bueno, como les digo, siempre estamos en constante cambio. Allí está en la página de nosotros. Vayan a la sección de Immigration News. Ahí lo pueden tener en cuenta. Si ya quieren revisar otra información respecto ya a un enfoque ya para residir en Canadá, pueden ver aquí los niveles de inglés o los diferentes tipos de exámenes. Pueden ver lo relativo al sistema de salud, las evaluaciones educativas, que la evaluación educativa, ojo, no es lo mismo que procesar una licencia, ¿ok? Entonces, la evaluación educativa es diferente, eso lo hacen todos, es nada más para verificar que en efecto tienes un grado, ya sea universidad, de maestría, de lo que digas tener. En este caso, es diferente a un proceso de licencia. En este caso, así que bueno, y esta sección se llama Moving to Canada. Y bueno, pues aquí está información de nosotros, páginas, redes sociales, correos, si nos quieren escribir, si quieren tener una asesoría. Los voy a dejar con Luis para que les hable respecto a cómo funciona esa asesoría, ese costo, demás. Y yo voy a agarrar un poquito de aire, voy a revisar algunas preguntas. Todas aquellas preguntas que tengan que ver con trabajo, de que si me ofrezco trabajo, no las voy a contestar porque ya lo mencioné varias veces. Y también aquellas preguntas que me digan, oye, yo tengo 33 y soy ingeniero, ¿califico o no califico? Pues no sé. ¿Por qué? Em, a lo mejor te puedo decir que sí en principio y luego resulta que no. Tengo que ver, regreso al punto, clasificar tu experiencia laboral, ver lo que realmente te dedicas, las actividades que desempeñas, no tanto el nombre de tu posición o el nombre de tu ingeniería, sino a lo que te dedicas, lo que desempeñas para poder desglosar esa parte. Y han de entender que no conozco así de memoria ni todas las actividades, ni todas las ingenierías, ni la vida y por haber, ni todas las profesiones. Entonces, para eso obviamente sí necesitamos revisar. En este caso, o no les quise decir, no eres elegible y resulta que sí, y yo ya ando cortando oportunidades. Entonces, ese tipo de cosas no las respondo, que son muy particulares. Pero aquellas dudas en general que se tengan, ya estaré dando respuesta a algunas. Pero bueno, los dejo con Luis para revisar lo relativo a la asesoría y bueno, estaré viendo algunas preguntas. Pues gracias Mildred por la información. En verdad es demasiada. Espero que las personas que han estado poniendo sus comentarios hayan entendido un poco acerca de todo esto porque es demasiada información. Para aquellas personas que no están o no son de Costa Rica, les dejé la información para ver los seminarios pasados, incluso de otros países y también incluso de otras profesiones. Y asimismo, para las personas que quieren o están interesados en que evalúen el perfil de ustedes, ¿qué va a pasar con esta evaluación? Bueno, van a ver exactamente lo que es su profesión, la experiencia, eh, sus niveles de inglés y de francés, y con base en ello van a poderles indicar a ustedes o a su pareja, porque es el mismo monto, ya sea por una persona soltera o por una persona casada. Son $158 canadienses, se pagan a través de PayPal y envían varias cosas como son sus currículums, sus hojas de vida, resumés con información sobre sus trabajos y mes y año de inicio y término, lo mismo en sus profesiones. Y con base en ello llenan un formulario y eso se les envía a una de las asistentes de Mildred para que lo verifique, cheque. Si todo está bien, solamente les va a dar las fechas, las cuales son para tener la consulta con Mildred, que es básicamente en horarios de oficina, de lunes a viernes. Si algo falta, pues bueno, ya les podrán indicar qué es lo que falta. Y en esta consulta les van a decir básicamente con base al perfil que ustedes tienen, de qué forma pueden emigrar, a qué provincia, cuánto cuesta, cómo lo van a hacer, y si pueden hacerlo de inmediato, si tienen que trabajar en algo para poder aplicar, si tienen que trabajar en algo en qué van a tener que trabajar, por qué. Y todo esto se lo van a decir en esa hora que es la hora que están con Mildred en la consulta y con base en ello puedan tomar mejores decisiones y poder contratar a la firma si es de su interés para que les pueda llevar el proceso, el cual pues se lleva de inicio hasta el final. Con base a lo que pues Mildred acaba de explicar, les invito a que pongan sus preguntas en el chat para que podamos responderlas. Igual de esta manera, de aquellas personas que, pues bueno, vieron la información que se les proveó,
Les invito también a poner un review en nuestra página de Google. Me parece, y no sé, ahorita que terminemos, preguntamos a Adriana si van a tener o van a llenar algún formulario para lo que es el colegio, pero de lo contrario, pues bueno, agradeceríamos ese feedback. Mildred, no sé si quieres responder. La gran mayoría de las preguntas se respondieron conforme pasó el evento, pero de cualquier forma, pues creo que por ahí puede haber alguna que no di respuesta y pues tal vez puedas o quieras dar respuesta tú. Ujú. Bueno, la pregunta de Dariana, que si aceptan la residencia, ¿cuánto tiempo tiene para movilizarse al país? Sí, eso es totalmente válido. Cuando te dan la residencia, sí te van a dar un tiempo, es usualmente un año. Así que en efecto, ya cuando llega, en este caso, la residencia, va a haber un tiempo en donde ya se te informa cómo empezar con esa búsqueda de trabajo, dependiendo de la provincia en la que te quieras enfocar, los servicios que tiene, porque te digo, hay provincias que te van a ayudar con muchísimo en este caso. Em, la mayoría tiene todos los servicios disponibles y son gratuitos cuando llegas, sobre todo el primer año que ingresas. Entonces sí, sí hay tiempo para eso. En efecto, hay personas que primero se dan a la tarea de buscar un trabajo y en función de eso deciden dónde se quieren establecer. Hay personas que dicen, no, yo quiero llegar a tal ciudad y lo voy a llegar y ya ahí cuando esté dentro ya busco trabajo. Cada quien es diferente. Entonces hay personas que sí planifican muy bien, hay personas que llevan las cosas tranquilas en ese sentido, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Bueno, hay quienes vuelven a preguntar, a pesar de que lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, que si incluye la solicitud de permiso de trabajo. La asesoría es para revisar el tipo de proceso al que eres elegible, ya sea una visa, si vas a postular de manera temporal o vas a postular de manera permanente. Si tú ya tienes una oferta de empleo y sabes a través de qué proceso la empresa va a poder tener la autorización para que tú pidas el permiso de trabajo, se revisa dentro de la misma asesoría. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Ah, Rubio Cruz, ya estuviste en Ontario y tu ECA caducó. Ah, bueno, el ETA es nada más para viajar, o sea, nada más si quieres ir como de turista, para eso sirve el ETA. Entonces, si quieres volver a postular un ETA, no es problema, siempre y cuando tu pasaporte esté válido. Si tú quieres aplicar la Kitchener y Ottawa no son provincias, la provincia es Ontario. Y para saber si clasificas, pues necesito saber diferentes cosas, ¿no? Como tu edad, a qué te dedicas, todos esos factores. Habrá que ver, ya sea un programa federal o provincial, dependiendo. Em, bueno, y la asesoría es, pues, dentro de la asesoría revisamos el perfil. Verificamos a qué programas eres elegible, explicamos los programas que implican, ahí sí de principio a fin, los costos, tiempos de procesamiento, y ya de ahí ustedes decidirán qué es lo que quieren hacer y si quieren empezar un proceso o no y cuál. ¿Ok? Em, y di, 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 di. Bueno. Yo tengo uno que siempre preguntan que es si están obligados a pagar los impuestos y no sé por qué siempre les da, siempre les da miedo y Ay, los preguntan. impuestos son algo que no podemos evadir, ¿eh? O sea, eso no hay manera de evitarlo, pero cada provincia tiene diferentes rangos y depende mucho de tu salario, si eres empleado, si tienes una empresa, si estás regulado o no, porque quienes tenemos licencia también es otro proceso diferente. Em, entonces, pues no hay que tenerle miedo a eso, ¿eh? Porque pues al final ahí está, por ejemplo, cuando fue pandemia, ese es un ejemplo que pongo de aquellas personas que estaban al corriente con sus impuestos y que desafortunadamente tuvieron que dejar de trabajar, pues tuvieron todo el apoyo en ese sentido y mensualidades por parte del gobierno que obviamente se pagaron a través de impuestos. Entonces, en ese aspecto, eso es lo que, digamos, se revisa, pero eso es, y depende no son los mismos impuestos los que se pagan en Quebec, los que se pagan en Ontario, los que se pagan en Saskatchewan. Es muy variable en este caso. Saskatchewan es una de las provincias que menos impuestos paga, por cierto.
Y a Sergio no te entendí. El puntaje de edad se puede compensar con puntos CR. El CRS se le llama el sistema de puntuación. Ese es el Comprehensive Ranking System. Esos son los puntajes. Ese es el, digamos, cómo se le llama al ranqueo o el sistema para rankear esos puntajes. Entonces, lo que no puedes, lo que puedes, lo que pasa es que después de los 41 en estos programas federales ya no generas puntaje por edad. Entonces, a veces, aunque tengas todo lo demás, incluso en el tope, depende mucho de los puntajes que al día de hoy están seleccionando, no tanto, em, los puntajes los imponen las personas que participan. Ok, entonces, por eso te digo, una cosa es ser elegible, porque eso no es problema, los requisitos mínimos se cumplen sin mayor inconveniente. La cuestión es que las personas que participan son las que generan los puntajes. Entonces, si de repente la categoría baja y te favorece, perfecto. Pero si la categoría está muy alta, pues hay que revisar. Si tú lo puedes compensar, como por ejemplo con factores como el idioma, perfecto. Si no se puede, vámonos a otra categoría que sí nos permita avanzar. En este caso. No aplica. Canadá, si ustedes quieren venir como turista y después quieren hacer un cambio a estudio o a trabajo, sobre todo a trabajo, no aplica. Eventualmente tienen que, el proceso se genera en su país. Mm, entonces, no, no lo recomiendo. Si van a venir como turistas a Canadá, y eso es algo que también es muy desafortunado, porque hemos tenido personas que de repente llegan a la oficina o que nos llaman. No es como, no tomen el ejemplo de Estados Unidos, porque eso es lo que la mayoría hace, ¿no? Voy a ver qué pasa y luego ya vamos viendo. No va a funcionar así en Canadá. Es complejo hacer la transición a otro tipo de visas, porque si eres turismo no podemos pasar directo a trabajo o estudio o demás. Dentro de Canadá ya hay como, de repente se podía, ha habido cambios, muchísimos cambios, entonces no lo recomiendo. Sobre todo, vean antes, sea con nosotros, sea con quien ustedes quieran, revisen lo que quieran hacer a largo plazo, porque es muy desafortunado que las personas quieren ingresar, vienen con sus ahorros y tienen esta idea de que van a llegar como turistas y luego van a encontrar el trabajo y luego van a poder hacer todo, y no. Y entonces lo que pasa es que empiezan a consumir esos ahorros y demás, y luego pasa que pues ya no tenemos cómo hacer nada, ¿no? Entonces, pues ah, regreso al punto sepan lo que quieren hacer, las implicaciones que tiene, y ya después, si ustedes se quieren aventurar y correr esos riesgos, pues adelante, pero por lo menos que conozcan de esos riesgos. En este caso, eh, Eh, Yolbert, si quieres ver lo relativo a programas provinciales, igual tenemos seminarios que hemos dado en programas provinciales. Cada provincia tiene sus propios programas. Hay provincias que tienen 10, 15 programas, como Saskatchewan. Entonces, y cada programa tiene requisitos diferentes. Entonces, imagínate, si ya llevamos aquí una hora platicando de esto, nunca acabaríamos si nos vamos de requisito en requisito por programa provincial, que son, hay más de 60, ¿no? En este caso. Em, bueno, creo que am, para ir como turismo depende de dónde sean. Si son de Costa Rica, se requiere un ETA, que es un permiso, y si son de otros países, pues depende. Cada país puede ser visa. ETA, pues Chile, Costa Rica. En algunos casos México, pero de allí en fuera pues se necesita visa de turismo. Em, bueno, ya creo que también hay otras cosas que hay em, que ir viendo, ¿no? Pero bueno, nada, creo que esas a grandes rasgos las preguntas. Gracias por estar presentes. Espero que la información haya sido de utilidad. Ya visítenos en la página de LinkedIn, sobre todo si quieren ver em, cosas específicas, ¿no? Para quien preguntó por las mascotas, ahí hablamos precisamente de cómo prepararse para viajar con las mascotas. Si alguien quiere revisar cosas en particular de alguna provincia, ahí hablamos como de cosas en particular, esto es más general. Así que bueno, pues gracias a Adriana Vega y a Celina Siles del colegio.
y a ustedes que estuvieron presentes, a Luis también. Y bueno, pues espero que si vamos a tener una asesoría ya nos estaremos conociendo. Hasta luego, que tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias a todos por la información y de igual forma espero que todo haya sido de mucho provecho. Gracias, Adriana, por todo y también a Celina y gracias a todos por estar aquí. Esperemos verlos muy pronto. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches.